أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. En esta clase de hoy voy a leer, voy a hablar de la Ghazwa de Badr con mayor detalle del que se habló en la juzba pasada. Hay una Ghazwa que se llama la Ghazwa de Safwan y que le llaman la primera Badr. Entonces, unos días después de que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam hubiera llegado de la incursión de al-Ashira, Karz ibn Jabir al-Fahri atacó el ganado que salía de Medina para pastar fuera de ella y lo saqueó. Entonces el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam salió rápidamente tras él, llevando consigo un grupo de musulmanes cuyo estandarte llevaba Ali ibn Abi Talib, que era complacido con él. Entonces alcanzaron a Karz ibn Jabir al-Fahri, pero se les escapó. Entonces llegaron a Safwan, en la zona de Badr, y luego volvieron a Medina. Más tarde, Karz se haría musulmán, wa hasuna islamuhu, e hizo bueno su islam, y lucharía en compañía del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, muriendo mártir en la conquista de Meca, fi Fath Makkah. Empezamos entonces a hablar directamente de la batalla de Badr, Ghazwatul Badr, que tuvo lugar, como es conocido, el 17 de Ramadán del año segundo de la Hijra. Esta Ghazwa, esta batalla, se cuenta como una de las batallas más famosas en la historia del Islam, por no decir la más famosa, junto con Uhud. Allah se ha glorificado y ensalzado, la llama en el Corán el día de la distinción en sus palabras: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Y en lo que hicimos descender a nuestro siervo el día de la distinción, el día en el que se encontraron los dos grupos o los dos ejércitos, y Allah es capaz de toda cosa. Se ha transmitido que a la Ghazwa de Badr se refieren las palabras de Allah en la Surat al-Dukhan: Yawma nabtishu al-batshata al-kubra inna muntaqimun. El día en el que acometamos con máxima violencia, en verdad que nos vengaremos. Esta es una aliyah que está en la Surat al-Dukhan y que para muchos comentaristas alude o se refiere a la batalla de Badr. Entre las causas de la batalla de Badr está el hecho de que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam estaba al tanto de las noticias que le llegaban acerca de los Quraysh y estaba al acecho de ellos, pues anteriormente le habían perjudicado y lo habían hecho salir a él y a sus compañeros de sus hogares y se habían apoderado de sus propiedades y habían retenido a algunos de ellos a los que habían torturado. De manera que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam supo que una caravana de Quraysh procedente de Sham venía de camino a Meca y estaba cerca de Medina, y convocó a los compañeros que estaban presentes para que salieran con él, y salió apresuradamente sin ninguna preparación previa, siendo aquellos que lo acompañaban unos 310. Se dice que unos 310 o
10 y algo, 300, incluso ahora 313 hombres. La mayoría de ellos a pie, teniendo solo 2 caballos y 70 camellos. Pensaban que encontrarían la caravana y no tenían que combatir, y por ello no estaban preparados totalmente para la batalla. A la cabeza de la caravana de los Quraysh iba Abu Sufyan ibn Harb, alerta y temeroso por los bienes que llevaba la caravana, y por ello estaba atento a las noticias de los musulmanes por temor a ellos. Supo que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, había salido en su búsqueda y en la de la caravana que iba con él, y cambió el camino que estaba recorriendo y se fue por un camino cerca de la costa por donde los musulmanes no lo estarían esperando, y al mismo tiempo envió un mensaje a los Quraysh de Meca convocándolos para salvar su caravana de los musulmanes. Las fuerzas de los Quraysh salieron a toda prisa para salvar la caravana. Estaban comandadas por Abu Jahl, Amr ibn Hisham, que luego moriría en la batalla de Badr. Y salieron con él los grandes hombres de los Quraysh, los más valientes, los jefes del Kufr de entre su gente. Abu Sufyan tuvo éxito en salvar la caravana de los musulmanes y se acercó a Meca y se quedó tranquilo con respecto a su caravana, y entonces envió un emisario a la gente de Meca para informarles que la caravana estaba a salvo y pedirles que volvieran a Meca. Pero Abu Jahl, el cabecilla de los Quraysh, insistió en el desafío, el orgullo y la arrogancia, y anunció que él no volvería hasta no llegar a la aguada de Badr. La aguada de Badr se llamaba Badr porque era un pozo, era una aguada cuyo dueño se llamaba Badr. Entonces anunció que él no bebería hasta no llegar a la aguada de Badr y sacrificar camellos, comer, beber vino, que cantaran las esclavas cantoras, y que los árabes oyeran sus hazañas y tuvieran miedo para siempre. Y a esto es a lo que aluden las palabras del Corán. Las palabras de Allah se han ensalzado en el Corán: no seáis como aquellos que salieron de sus casas por arrogancia y haciendo ostentación ante la gente mientras se apartaban del camino de Allah, y Allah rodea lo que hacen. Sura de los botines de guerra 47. Y continuaron su camino hacia Badr, que era su objetivo deseado. Abu Jahl conocía la veracidad del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y le habían dicho sus compañeros mientras iba hacia el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, el día de Badr: ¿cómo es que te diriges hacia Muhammad? ¿Es que no sabes que es un profeta? Dijo: sí. Sin embargo, ¿cuándo fuimos seguidores de Abu Munaf? Abu Munaf es el nombre del tatarabuelo del profeta, sallallahu alaihi wasallam. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, conocía los movimientos de los Quraysh y reunió a los compañeros para consultarles, algo que hacía siempre en los asuntos importantes, aún estando protegido del error. Es sabido que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, estaba lo que en árabe se llama ma'sum, estaba protegido de cualquier posibilidad de equivocarse, lo que se llama en árabe al-isma, estar protegido del error. En esos asuntos había 2 capitales. El primero era unificar las filas de los musulmanes e infundirles seguridad, que es un asunto ya de por sí muy importante, especialmente con los ansar en esta etapa. Hay que recordar que estaban en el segundo año de la Hijra. Y en segundo lugar, para llegar a la decisión más acertada y exacta. Planteó el caso, sallallahu alaihi wasallam, al conjunto de sus compañeros que lo acompañaban, diciéndoles: dadme vuestro parecer. Y hablaron todos los emigrados, entre ellos Abu Bakr y Umar, que Allah se complació con ambos, y entre los que hablaron estaba, o uno de los que hablaron fue al-Miqdad ibn Amr, que dijo: oh mensajero de Allah, ¿no te decimos como le dijeron los hijos de Israel a Musa? Id tú y tu Señor y luchad, que nosotros nos quedamos aquí. Esa ley ya está en la Suratul Maida. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون.
dijeron, oh Musa, nosotros no vamos a entrar en ella, en la ciudad a la que tienen que entrar, nunca mientras permanezcan en ella. Así que id tú y tu Señor y luchad, que nosotros nos quedamos aquí sentados. Y por Allah, dijo al-Miqdad ibn Amr, y por aquel que te envió con la verdad, que si nos llevaras a Barq al-Ghimad, lucharíamos contigo hasta que llegaras allí. Es un sitio remoto. Entonces el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, pidió por él. Y luego dijo de nuevo, dadme vuestro parecer. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, buscaba la opinión de los Ansar, ya que eran los habitantes de Medina y la mayoría, y quería ganar sus corazones y que estuvieran convencidos para proteger las filas de los musulmanes. Este fue el primer encuentro entre el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, con su ejército de emigrados y Ansar y los Quraysh, a cuyo lado estaban los cabecillas del Kufr. Fue el primer encuentro en el que aparecería la lucha y la muerte. Entonces Sa'd ibn Mu'adh, que al esté conocido con él, se anticipó diciendo estas palabras: parece que nos quieres para algo, mensajero de Allah. Y contestó, así es. Entonces Sa'd respondió, elogiando al mensajero de Allah, al que Allah, sallallahu alaihi wasallam, y les recordó que estaban comprometidos con él, y dijo, oh mensajero de Allah, lleva a cabo lo que quieras, que por aquel que te envió con la verdad, que si nos llevaras frente al mar y te adentraras en él, nos adentraríamos contigo sin que ni uno solo de nosotros se quedara atrás. Y no detestamos que mañana te enfrentes con nosotros a nuestro enemigo, y nosotros tendremos aguante en la guerra y entereza en el encuentro. Quizás Allah te muestre de nosotros algo que sea alegría para tus ojos, de manera que prosigue con la bendición de Allah. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se alegró por las palabras de Sa'd, hizo du'as por él, pidió por él y por los emigrados y los ansar, y se quedó tranquilo con la posición de su ejército con respecto al encuentro con el enemigo. Y emprendió la marcha junto con sus compañeros mientras les decía, proseguid y regocijaos con las buenas nuevas, pues en verdad Allah me ha prometido uno de los dos grupos. Y ello, confirmando las palabras de Allah, se ha ensalzado en el Corán: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Dice Allah en la Sura Al-Anfal. Y cuando Allah os prometía que uno de los dos grupos sería para vosotros, y vosotros deseabais que fuera para vosotros el que no tenía armas, en árabe, en el Corán dice, el que no estaba provisto de shauka, de espina, el que no tenía armas. Pero Allah quería hacer prevalecer la verdad con sus palabras y aniquilar a los incrédulos. Entonces el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, salía en dirección a Badr, estando convencido de que conseguirían, o estando todos convencidos de que conseguirían la caravana de los Quraysh o su ejército. La caravana ya había vuelto a Meca, pero ellos no lo sabían, o sea que ya la caravana no la iban a tener. Los musulmanes hicieron alto cerca de Badr y permanecieron espiando las noticias de los enemigos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam supo que eran entre 900 y 1000, y supo cuántos paladines de los Quraysh había en el ejército, es decir, cuántos campeones, cuántos guerreros experimentados. Y dijo que, sallallahu alaihi wasallam, esta es Meca que os ha lanzado los pedazos de sus hígados, es decir, sus hijos. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tuvo certeza de que la confrontación sería con el grupo mejor armado y pertrechado, los valientes de Meca y sus caballeros, y que la caravana se les había escapado. Entonces vino al-Hubab ibn al-Munzir, fue al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a donde habían acampado, y le dijo cortésmente, oh mensajero de Allah,
¿qué me dices de este lugar de acampada? ¿Allah te ha hecho hacer alto en él o es opinión, guerra y estratagema? Y Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, es opinión, guerra y estratagema. Entonces dijo Jubab, oh mensajero de Allah, si es así, este no es un sitio para acampar. Levanta a la gente hasta ir más cerca del agua que el enemigo y acampa allí. Y luego aneguemos los pozos que hay tras ella, tras Badr, construyamos un estanque y llenémoslo de agua de manera que bebamos nosotros mientras que ellos no puedan beber. Y Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, has acertado en la opinión. Aquí en todo esto hay detalles que no dejan de tener enseñanza. Primero, cómo se dirige a él, al Jubab, para asegurarse de que el hecho de que habían acampado allí tenía que ver con alguna inspiración de Allah o alguna indicación de Jibril, o si era por su propia opinión. Entonces, cuando le hace saber que su opinión, le corrige. Y Sallallahu Alaihi Wasallam lo acepta. Lo cual quiere decir que el hecho de que Sallallahu Alaihi Wasallam era ma'sum, estaba protegido del error, no afecta a opiniones sobre cosas mundanales. Como por ejemplo que él vea a simple vista un montón de dátiles y diga, esos serán 3 sa' de dátiles. Y luego no es cierto, son 3,5, o son 4, o son 2,5. Y Allah sabe más. Esta posición por parte del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, como dirigente es una gran lección de cómo un jefe debe escuchar la opinión de su súbdito, de su soldado, para llegar a la posición más salva y tomar los medios materiales y de este mundo junto al hecho de poner la confianza en Allah. Y eso fue la base de todos esos movimientos, sallallahu alaihi wasallam. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, era informado, se sobreentiende por parte de Allah o a través de Jibril, de la muerte, o sea, de que morirían en la batalla de Badr más tarde un número determinado de cabecillas de los mushrikun, de los Quraysh, y les mostraba a sus compañeros los lugares en los que serían abatidos, lo cual aumentaba la certeza del auxilio de Allah. Los compañeros hicieron un emparrado para el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, en el que se retiraba una parte del tiempo para hacer oración y rogar a Allah. El resto permanecía en el frente de las filas de combate, puesto que era el más valiente, sallallahu alaihi wasallam. Los Quraysh llegaron antes de la batalla, y cuando se pusieron de cara, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oh Allah, estos Quraysh han venido con arrogancia y jactancia, desafiándote y desmintiendo a tu profeta, de manera que dame tu auxilio como me prometiste. Oh Allah, doblégalos mañana. Algunos de los Quraysh intentaron con sabiduría persuadir a su gente de la guerra y convencerlos de volver a Meca, pero Abu Jahl y los que eran como él, de entre los cabecillas de los mushrikun, lo malograron y convencieron a los Quraysh del empecinamiento y la confrontación para que Allah cumpliera un asunto que estaba hecho como él mismo, como Allah dice en el Corán. Los musulmanes pasaron la noche de Badr anterior a la batalla, pidiéndole a Allah y suplicándole el auxilio y la victoria sobre los enemigos. Y Allah hizo descender su sosiego sobre ellos. Entonces se quedaron en calma y les sobrevino un sueño e hizo descender una lluvia ligera. A esto se refiere a Allah con sus palabras: إِذْ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Cuando os cubrió el sueño como una seguridad procedente de él, de Allah, e hizo descender agua del cielo para purificaros con ella y quitar de vosotros la inmundicia del Shaitán, unir vuestros corazones y daros firmeza. En árabe dice afirmar vuestros pies. Esa noche
el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estuvo rezando y llorando, suplicando a Allah que auxiliara a los creyentes. Y entre lo que dijo en su súplica en el emparrado esa noche o por la mañana está lo siguiente: oh Allah, te pido por tu pacto y tu promesa, oh Allah, si no lo remedias no serás adorado después de hoy nunca. Entonces Abu Bakr lo tomó de la mano y dijo: es suficiente, mensajero de Allah, has insistido a tu Señor. Y salió llevando puesta la armadura mientras decía: el ejército será vencido y darán la espalda, y la hora será su cita, y la hora será aún más terrible y más amarga. سيحسم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. En cuanto a los mushrikún de los Jureis, pasaron la noche comiendo, bebiendo vino, oyendo canciones, mientras se jactaban de su fuerza y de sus pertrechos y se afirmaban en su incredulidad, su idolatría y su rebeldía hacia Allah y su mensajero. Abu Jahl pedía contra sí mismo con estas palabras: oh Allah, haznos cortar los lazos de sangre, tráenos lo que no conocemos y haznoslo llegar mañana. Y esto fue la petición de victoria por su parte, y entonces descendieron las palabras de Allah: si buscabais vencer, ya habéis tenido vuestra victoria. Sin embargo, será mejor para vosotros que desistáis, y si volvéis, volveremos, y vuestras tropas no servirán de nada, aunque sean numerosas. Allah está con los creyentes. La mañana del día de la batalla, los musulmanes rezaron detrás del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y después de la oración les dirigió la palabra y los exhortó a la lucha y a la paciencia. Luego, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se dispuso a ordenar personalmente las filas de los musulmanes y darles instrucciones, y de entre lo que les dijo está lo siguiente: si se acercan a vosotros, arrojadles flechas y adelantad a vuestros arqueros. Al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, le gustaba el tiro con arco y animaba a ello. Y mientras estaba igualando las filas, Sawad ibn Ghasia, que Allah esté complacido con él, se salió de la fila. Entonces el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, lo puso en su lugar dándole un toque con una flecha que tenía en la mano mientras le decía: ponte recto, Sawad. Y Sawad dijo: me has hecho daño, mensajero de Allah, deja que me resarza de ti. Y sallallahu alaihi wasallam se descubrió su noble vientre ante él para que se resarciera por sí mismo. Entonces Sawad besó el vientre del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, le dijo: ¿qué te ha llevado a esto, Sawad? Y dijo: oh, mensajero de Allah, estamos en la situación que ves. He querido que lo último que hubiera entre nosotros es que mi piel tocara la tuya. Entonces el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, pidió por él. La gente esperó la orden del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, para empezar el combate. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, volvió al emparrado donde se refugiaba para hacer duas y para descansar, y empezó a rogar a su Señor: oh Allah, si destruyes a este grupo hoy, no serás adorado. Oh Allah, haz efectivo lo que me has prometido. Y no dejó de pedir, estando a su lado Abu Bakr, que Allah se compadeció con él, hasta que Abu Bakr, que estaba a su lado, se compadeció de él y dijo: oh profeta de Allah, es suficiente tu súplica a tu Señor, pues Él te hará efectivo lo que te prometió. Luego durmió un poco, sallallahu alaihi wasallam, y después dijo: oh Abu Bakr, regocíjate, ha llegado el auxilio de Allah. Jibril, tomando las riendas de su caballo, es Jibril llevando las riendas de su caballo, conduciéndolo. Entonces los musulmanes se regocijaron después de que hubiera salido ante ellos mientras recitaba las palabras de Allah: سيحسم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. El ejército será vencido y darán la espalda, mas la hora será su cita y la hora será aún más terrible y más amarga. Y empezó a pedir a Allah y animar
sallallahu alaihi wasallam, empezó a pedir a Allah y a animar a la gente a la lucha y recordarles el jardín y anunciarles las buenas nuevas del descenso de los ángeles con ellos. Ellos son los mencionados en las palabras de Allah: cuando pedíais socorro a vuestro Señor y os respondió: voy a reforzaros con 1000 ángeles en turnos sucesivos. Y su palabra cuando tu Señor inspiró a los ángeles: yo estoy con vosotros, así pues afirmad a aquellos que creen. Arrojaré en los corazones de los que se han negado a creer el terror, de manera que golpead los cuellos y golpead de ellos cada falange. Eso es porque ellos se han opuesto a Allah y a su mensajero, y quien se opone a Allah y a su mensajero, es verdad que Allah es duro en el castigo. Al mismo tiempo, los Quraysh prepararon sus filas y se dispusieron al combate. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, los miró. Quizás hubiera entre ellos alguno con intelecto, y había entre ellos un hombre sobre un camello rojo que discutía con su gente. Y dijo, sallallahu alaihi wasallam: si hay alguien entre la gente, quizás sea el del camello rojo. Y dijo Hamza: es Utba ibn Rabi'a, que les está disuadiendo de luchar, pero ha fracasado en su intento. Uno de los Quraysh intentó beber agua atravesando las filas de los musulmanes, pero Hamza ibn Abdul Muttalib le salió al paso y acabó con él. Luego comenzó el primer duelo en la batalla. Era costumbre en las batallas antiguas, desde los primeros tiempos de la humanidad, algo conocido entre ejércitos como los griegos y muchos más pueblos, que antes de una batalla salían o un campeón o 3 campeones de cada ejército, porque dependiendo del resultado de ese enfrentamiento, a veces se evitaba la contienda. Entonces, en esta mubaraza, como se llama en árabe, que era un duelo entre los musulmanes, entre 3 musulmanes y 3 mushrikun, de las filas de los mushrikun, los primeros en salir fueron los hermanos Utba y Shayba, hijos de Rabi'a, y Walid ibn Utba, mientras que los musulmanes fueron 3 de los Ansar: Auf y Muawaz, hijos de Haris, y Abdullah ibn Rubaha. Pero los Quraysh se negaron a una contienda con ellos y pidieron que sus oponentes fueran hombres que ellos conocieran y que fueran sus iguales. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam designó, como es sabido, llamó a Ali, a Hamza y a Abu Ubaida ibn Harith ibn Abdul Muttalib, que se levantaron y lucharon. Los 3 que salieron de los musulmanes, los 3 eran de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, de Ahlul Bayt. Hamza y Ali acabaron rápidamente con sus oponentes, pero Abu Ubaida acabó con su oponente, pero quedó herido. Y un poco más tarde murió a consecuencia de esas heridas, por lo que fue el primer mártir de Badr. Lo cual significa que los primeros que lucharon y el primer mártir, todos eran min Ahlil Bayt, de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces comenzó el primer duelo y pasó lo que he mencionado. Luego se enfrentaron los 2 ejércitos. Empezó la batalla y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam tomó un puñado de guijarros y los arrojó contra la gente y dijo: sean afeados los rostros. Y acerca de esto descendieron las palabras de Allah: se ha ensalzado: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ
المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Y no, así pues, no los matasteis, sino que Allah los mató. Y no tiraste cuando tiraste, sino que Allah tiró, para probar a los creyentes con una hermosa prueba procedente de Él. Es cierto que Allah es quien oye y quien sabe. El combate se intensificó entre ambas partes. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estaba a la cabeza de las filas hasta el punto de que los compañeros lo tenían que proteger. Y hubo muchos episodios de heroísmo en esta batalla. Y brillaron las albricias de la victoria para los musulmanes. Los idólatras fueron derrotados y murieron paladines de entre los Quraysh como Abu Jahl, Utba ibn Rabi', Umayya ibn Khalaf y otros de los incrédulos de los Quraysh, cuyo número llegó a 70 hombres. Y los que quedaron vivos dieron la espalda en huida sin volverse para nada. Después de la batalla, los musulmanes permanecieron junto al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, 3 días en Badr, en los que enterraron a sus mártires, cuyo número llegó a ser de 14. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, envió a Zayd ibn Haritha montando su camella, la camella del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, para dar las buenas nuevas a la gente de Medina. Y los musulmanes se alegraron de la noticia, mientras que los judíos y los hipócritas se enfurecieron y no le creyeron. Después de eso, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, junto con los que habían combatido con él, regresó a Medina, salvo y exitoso. Y los musulmanes la recibieron en Medina con enorme júbilo, por ver que estaba a salvo y por la clara victoria de los musulmanes. Traían con ellos 70 cautivos de los Quraysh. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, consultó con sus compañeros qué hacer con ellos. Y dijeron: oh mensajero de Allah, pidamos un rescate por ellos con el que nos fortalezcamos en el camino de Allah. Y dijo, sallallahu alaihi wasallam: vosotros estáis necesitados, de manera que no escape ninguno de ellos, excepto a cambio de un rescate o por haberle dado muerte. Los musulmanes trataron tan bien a sus prisioneros, trataron excelentemente a sus prisioneros. Les dieron de comer de lo que ellos comían, les dieron de vestir con lo que ellos vestían, y después llegaron sus parientes desde Meca y pagaron el rescate correspondiente para liberarlos. Pero los cautivos quedaron afectados por su estancia en Medina y por el testimonio de la sinceridad de los musulmanes y la bondad del Islam. Y la mayoría de ellos se hicieron musulmanes en un corto periodo de tiempo. Y lo voy a dejar aquí. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما